que las instituciones públicas no funcionan. Te dejamos entonces, Joana, para que desarrolles tu tema. Gracias, Juan. Muchas gracias a los que se conectaron hoy. Es importante tratar estos temas, conversarlos, y esta es una pregunta que a mí me ha dado vueltas y me sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué las instituciones públicas no funcionan? Y lo que voy a presentar son algunas ideas, no es una verdad absoluta, sino algo sobre lo que podemos conversar, un principio. Y creo que también es importante tratar las instituciones públicas porque representan una diferencia entre lo que nosotros vemos en la política, ¿no? Por ejemplo, un partido que está más identificado con la izquierda versus uno de derecha, o dícese de derecha. Una de las diferencias clave es qué rol cumple el gobierno, las instituciones públicas. Cuando nos dicen que el gobierno se va a hacer cargo de todo y va a solucionar todos los temas que a nosotros nos preocupan, cuidado, ¿cierto? Entonces, esta es una diferencia grande en cuánto control van a tener las instituciones públicas. Entonces, es importante entender, creo yo, para poder tener una idea más clara, bueno, qué tan eficientes son las instituciones públicas. Y en este caso, la pregunta que me hago es, ¿por qué no funcionan? Porque podemos ver por experiencia propia que muchas veces no cumplen la labor para la que están creadas. Entonces, primero, ¿qué son las instituciones públicas? Bueno, podríamos pensar en qué son las oficinas descentralizadas del Poder Ejecutivo. Y siempre estas, cualquiera que sea la institución pública que tenemos en la mente, está relacionada con algún ministerio, ¿no? En este caso son representantes del gobierno en turno, de los gobernantes. Y los objetivos que tiene cada ministerio varían, ¿no? Estos son, por ejemplo, los saqué de las páginas web del gobierno. Y ¿qué me ayuda, por favor, leyendo estas tres? Un voluntario que se desmutee y me ayude leyendo. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Promovemos un empleo decente y productivo, así como el cumplimiento de los derechos laborales y fundamentales de la población, fortaleciendo el diálogo social y la empleabilidad. Gracias, Juan. ¿El otro? ¿Alguien más, por favor? Ministerio de Economía y Finanzas. Impulsamos el crecimiento económico sostenido que contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable y transparente. Gracias, Juan. El siguiente, por favor, un voluntario o voluntaria. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Garantizamos el acceso a una justicia inclusiva, transparente, confiable y moderna, poniendo énfasis en la población en condición de vulnerabilidad. Muchas gracias. Viendo estos objetivos que tiene cada ministerio, ¿quién podría estar en desacuerdo con estos objetivos que suenan tan buenos y que son tan buenos? ¿Quién podría decir, no, yo no quiero que la gente tenga un empleo decente, no quiero que haya crecimiento económico en el país, al contrario, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos estar de acuerdo en que estos son los objetivos, esto es lo que queremos también, esto es lo que apoyamos para que logren las instituciones públicas, que son las que van a finalmente implementar, llevar a cabo los objetivos. Y podríamos pensar además que está en muy buen pie
las instituciones públicas para cumplir los objetivos que leímos. ¿Por qué? Por ciertas características que tienen las instituciones públicas. Primero, tienen los recursos disponibles, tienen el monopolio de la fuerza y además, mediante leyes o la violencia misma, nos obligan a nosotros a entregar una parte de nuestros ingresos mediante la forma de impuestos. Entonces, ellos no tienen que generarlos, a diferencia de una empresa privada, que tiene que primero hacer todo el proceso y si es que tiene excedentes, va a pensar en invertir. Pero en este caso, el gobierno tiene los recursos, están ahí puestos. Además, no se limita, no tiene por qué limitarse a los recursos que haya recaudado, porque puede endeudarse, ¿no? Y esto es muy común en los países, de que piden préstamo a estos grandes bancos y además muchas veces con tasas o con condiciones que son muy poco favorables. Entonces, tienen los recursos, están ahí. Así que poder cumplir los objetivos que vimos podría alcanzarse. Además, la otra característica es que tiene poder de actuación. Nadie está por encima de una institución pública. A una empresa privada, por ejemplo, el gobierno le podría llegar con alguna auditoría, con decirle, bueno, no está autorizada tu operación, por acá no entras, etc. Pero nadie le puede decir, ninguna persona ni empresa le podría prohibir al gobierno hacer o deshacer algo. Entonces, si mañana el gobierno o algún ministerio que lo representa dice, voy a hacer el puente de aquí a aquí, no podrían oponerse, no podríamos, porque además nos hemos acostumbrado a que es legítimo el poder de los ministerios, de las instituciones públicas, entonces lo aceptamos y está dicho. La otra ventaja de las instituciones públicas es que opera a nivel nacional. Y podríamos decir que esto le otorga una ventaja porque, por ejemplo, reduce costos. Lo que una empresa privada tendría que ser muy grande para hacer proyectos grandes, el gobierno lo tiene de por sí. Ese es a lo que tiene acceso, ¿no? Una carretera va a ser, bueno, no tiene por qué limitarse a una carretera, puede ser 5, puede ser 10. Y entonces tiene la ventaja de poder planificar mejor, de poder reducir costos, etc. Entonces, bueno, tiene los recursos, tiene el poder, tiene la escala. Podría funcionar muy bien esto. Pero la realidad es que no. Es que no funciona. Y es más, son exactamente o justamente las instituciones públicas, la burocracia, las que resultan una barrera para el avance, para el alcance de estos objetivos que se han marcado. El que haya empleo, el que haya pymes, el que se formalicen. Yo creo que si nosotros cada uno se pone a contar el testimonio de alguna mala experiencia haciendo trámites, no terminamos porque los tiempos de respuesta son muy largos y nosotros tenemos que aceptar eso. Es mucho más ineficiente que una empresa privada, una empresa pública. Vamos a la SUNAT, bueno, por ejemplo, el viernes fue feriado, bueno, la institución pública se toma el viernes y el lunes. O solo atienden hasta ciertas horas. Y puesto que los grandes mandos, digamos, de supervisor para arriba, no están elegidos por la capacidad, sino por favores políticos, entonces la falta de capital humano es notoria. Tienen muy poca inversión, la tecnología es obsoleta, muy poca digitalización de sus procesos, y sumado a todo esto, es hartamente conocido que para que tu proceso avance, bueno, tienes que pagar.
Entonces, contrario a todo lo que podría funcionar bien, nosotros en la práctica somos testigos de que no funciona bien. A pesar de tener los recursos, de poder hacer a escala nacional, de que tiene el poder de actuación, bueno, teniendo todas estas características a favor, vemos que los resultados no son buenos. Y tal vez nosotros no hemos tenido la oportunidad de hacer negocios o de tratar con algún ministro. Pero sí, tenemos, por ejemplo, que hacer trámites en la municipalidad o trámites con la SUNAT. Y entonces, esa misma ineficiencia, esos mismos costos, los mismos vicios que vemos en estas instituciones, es lo que sucede en el gobierno, solo que a mayor escala, porque los proyectos y toda la operación es a mayor escala. Entonces, esto es lo que sucede. Y después de ver todo esto, cuando nosotros vemos un problema a nuestro alrededor, pedimos la actuación del gobierno a través de las instituciones públicas. Por ejemplo, si es que hay despidos por la situación económica, la pandemia, etcétera, ¿a quién recurrimos? ¿O en qué solución pensamos? Bueno, el gobierno tiene que hacer algo. Y nuevamente lo invocamos y pensamos que nuevamente con las características que tiene, tendría que solucionar. ¿Y qué pasa? Que todo de nuevo para atrás, la ineficiencia, los costos, porque además la actuación de las instituciones públicas, el que, por ejemplo, ya se va a hacer cargo de que no haya más despidos. Bueno, se va a formar una comisión dentro de un ministerio. Bueno, hay que contratar a personas, asesores, no sé, mucho personal para que se haga cargo de eso. Entonces, eso no va a ser gratis. Nos van a cobrar más impuestos para ponerlos en esa comisión. Y van a tener los mismos vicios que vimos. Y cada uno, si pensamos en los problemas que nos aquejan, ¿cierto? Bueno, de que el sueldo es muy poco. Entonces pedimos la actuación del gobierno que establezca un sueldo mínimo. Y ahí comienzan las distorsiones del mercado, los problemas. No es para nada una solución. Al contrario, va a entorpecer lo que podría haberse solucionado de otra manera. Entonces, eso me da vueltas porque si tiene todo a favor, digamos, las instituciones públicas en cuanto a recursos y lo que vimos, ¿por qué la realidad es que no funcionan? Y además, ¿por qué nosotros seguimos pidiendo que el gobierno se haga cargo de temas que a nosotros nos aquejan? Entonces, creo necesario poner, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no funciona? No sabemos que no funciona, pero ¿por qué? Entonces, lo que pasa entre el gobierno, en este caso de las instituciones públicas, y nosotros, es que hay un intercambio. Nosotros damos nuestros impuestos y ellos nos dan obras. Si es en cualquier intercambio, vamos a llamarlo mercado, en cualquier situación que haya un intercambio de bienes o servicios. La diferencia es que cuando hay un libre mercado, es que este intercambio es voluntario. Y en el caso de las instituciones públicas, no es voluntario. Si uno no paga los impuestos, ¿qué pasa? Bueno, no puedes hacer trámites, vas a ir, en el peor de los casos o cuando el problema escale, vas a ir a la cárcel. Entonces, no es un libre mercado en este caso. Te están obligando. Entonces, eso ya es un punto en contra de las instituciones públicas.
Dentro del mercado, un factor clave son los precios. Los precios es información entre el que compra y el que vende, entre la oferta y la demanda. Y los precios permiten que haya un equilibrio. Por ejemplo, si un empresario puede producir una botella de agua a 2 soles. Bueno, el detalle está en si es que logra venderlo a 2 soles. Supongamos que las personas o los clientes, los potenciales clientes, tienen muy pocos recursos y no pueden pagar esos 2 soles. Bueno, mañana pasado ese empresario va a dejar de producir esa agua. O si es que los costos lo permiten, va a disminuir el precio de este producto, de la botella de agua. Entonces, el precio, si es que no se manipula, va a permitir una comunicación entre estos lados. Y el problema con las instituciones públicas es que no existe dicho precio. Porque el gobierno, cuando se pone a hacer un puente, si le sale 5 millones o 10 millones, le da lo mismo, porque no tiene con qué comparar. No tiene un competidor para pensar, no, yo estoy teniendo costos muy altos, entonces no es conveniente que haga un puente, mejor hago una carretera, o mejor hago una escuela. Porque además el análisis que hace para hacer un proyecto no es un análisis económico de costo-beneficio, sino un análisis político. Entonces, ya no hay el precio que tiene este rol de informar para que haya este equilibrio en el mercado, un equilibrio saludable. Y peor aún, cuando las instituciones públicas manipulan los precios, ¿cierto? Eso ya desencadena otros problemas. Otro tema, otra razón por qué no funcionan las instituciones públicas es por el sistema de incentivos. En un libre mercado, las empresas o los empresarios que son capaces de satisfacer de mejor manera las necesidades de sus clientes, van a ser las que tengan mayores ganancias. Por ejemplo, nosotros ahorita, por Zoom, hay otras plataformas que pueden proveer el mismo servicio, pero nosotros elegimos el Zoom. ¿Por qué? Por varias características que a nosotros nos convienen, nos gustan. Entonces, hacemos que Zoom tenga beneficios, tenga rentas. Entonces, en un libre mercado, esta empresa está ganando a sus competidoras. Por el contrario, una empresa que, por ejemplo, ofrece un producto con muy alto o con mayor precio, con menos prestaciones, etcétera, va a tener pérdidas y tiene que cambiar, o tiene que cambiar de nicho, o tiene que cambiar de producto, etcétera. Pero no va a tener clientes. En las instituciones públicas esto no funciona así, porque como nosotros estamos obligados a ir a estas instituciones públicas y consumir los servicios o los productos que ellos ofrecen, entonces da lo mismo si lo hacen bien o lo hacen mal. Si lo hacen bien, no van a tener ninguna recompensa, porque la estructura como están las instituciones públicas no permite eso. Además, como la movilidad o la forma de llegar hasta escalones más altos en las empresas públicas no es mediante la experiencia, el expertise o el conocimiento, sino a qué partido político perteneces. Entonces, no hay incentivo para que la institución pública y los que trabajan ahí den un buen servicio. Y tampoco hay un castigo si es que lo hacen mal. Entonces, este sistema de incentivos castiga o hace que las instituciones públicas no funcionen.
Ahora, este es un tema importante también que podríamos pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver que haya o no haya competencia en el mercado? Para nosotros como consumidores es muy importante, porque la competencia obliga a las empresas a mejorar, por ejemplo, a innovar. ¿Cómo pueden hacer este proceso que tenga menores costos o un producto que sea de mejor calidad? Y nosotros como consumidores nos beneficiamos de eso. Entonces, en el caso de las instituciones públicas, no hay competidores. Por lo tanto, no tienen ningún incentivo a mejorar o cambiar sus procesos, sus productos. Finalizando, creo que todos tenemos de alguna manera una idea de que un monopolio es malo. ¿Por qué? Porque en un monopolio hay una única empresa que ofrece un cierto bien o servicio y los consumidores, si quieren hacerse de este producto o servicio, tienen que aceptar cualquier condición que esta empresa les ponga, porque es el único. Bueno, en los países, en cualquier país, ¿cuál es el mayor monopolio? Son las instituciones públicas. Porque no puedes ir a ningún otro sitio para proveerte de este servicio o producto. Y eso es un monopolio no natural, sino un monopolio establecido, impuesto, ¿no? Entonces, para hacer un resumen, ¿por qué las instituciones públicas no funcionan? Bueno, hay falta de incentivos para generar productividad, ¿no? Para premiar a esta cuando hay cuando el servicio es eficiente. Además, hay una falta de análisis económico, lo que dijimos. No hay forma de que sepan qué precio es eficiente. No hay costos-beneficios ahí. Y importante de que las instituciones públicas son un monopolio. Cuando nosotros pedimos la actuación del gobierno para un cierto tema, lo que estamos pidiendo es que esa área o ese sector económico tenga un monopolio. Y además que nosotros sí o sí tengamos que aceptar ese monopolio en esa área. No, porque no es además de ninguna manera que podamos prescindir, porque cuando se establece el monopolio van a obligarnos a tener que usarlo. Esa ha sido mi exposición. Muchas gracias. Gracias, Joana. Excelente.